¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy bonito y muy frecuente en nuestros pacientes que viene a ser el uso correcto de la toxina botulínica, el famoso Botox o como lo conocemos aquí en España, que son los neuromoduladores. Bueno, recordar que aquí en España el tipo de toxina botulínica, el nombre comercial que más se utiliza es Vistabel, que ya lo vamos a profundizar más adelante, es la que está aprobada para los procedimientos de medicina estética. Porque hay que recordar que esta toxina botulínica tiene que ver con la bacteria Clostridium botulinum, pero que a dosis mínimas, a dosis purificadas, podemos utilizarlo en tratamientos de medicina estética. También lo pueden utilizar los neurólogos para tratar la migraña, también para tratar la vejiga hiperactiva, se puede utilizar también para tratar el bruxismo. Entonces, como vemos, tiene diferentes aplicaciones médicas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la parte estética. Bueno, un tratamiento que la verdad ha ayudado bastante en el rejuvenecimiento facial, en esta hipercontracción de los músculos faciales, porque su uso estético está aprobado para el tercio superior. Es decir, para poder tratar estas arrugas que se presentan en la frente, en la zona del entrecejo y en las famosas patas de gallo. Entonces, cuando utilizamos la toxina botulínica en unidades correctas, entonces podemos ayudar a tratar estas arrugas en dinámico y prevenir a que ya se forme la famosa arruga en estático, que es esta arruga cicatriz, que ya comentamos también qué tipos de tratamientos de medicina estética y láser se pueden utilizar para tratar eso. Bueno, en este caso, generalmente con lo que viene a ser la toxina botulínica tipo A, Vistabel, se utilizan 50 unidades en todo el tercio superior. Lo importante siempre es hacer el examen físico con el paciente, porque estas 50 unidades depende mucho de cuánta es la contracción, de cuáles son los músculos que están más contraídos y cómo vamos a distribuir las 50 unidades por cada punto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estas arrugas a nivel de la frente horizontales, dependen del músculo frontal. Generalmente en esta zona deberíamos aplicar intramuscular muy superficial y deberíamos distribuirlo en total de 1 a 2 unidades, generando en total unos 5 puntos, dependiendo pues de la dinámica facial del paciente. Entonces, en total aproximadamente tendríamos unas 10 unidades a nivel frontal. Después nos tocaría también tratar las famosas patas de gallo. Estas patas de gallo, que generalmente para hacer la marcación correcta nosotros le pedimos al paciente que sonría. Entonces se va a ir formando la línea de la arruga, pero también se va a formar como un pliegue. Entonces, lo adecuado es colocar la unidad de toxina botulínica en ese pliegue, no directamente donde está la línea de la arruga, sino en el pliegue. Y siempre teniendo mucho cuidado con este reborde óseo orbitario, siempre se debe tomar en cuenta de dejar el espacio de 1 centímetro o dejar pues del dedo índice aproximadamente, dejar ese espacio y colocarlo aproximadamente 3 a 4 puntos por lado. Lo correcto es colocar 3 puntos por lado cuando el paciente está sonriendo y colocar un punto más a nivel de la cola de la ceja, porque esto permite también una apertura ocular, una mirada menos cansada, más radiante. Y también en el momento en que nosotros hemos colocado las unidades a nivel del músculo frontal, también tener mucho cuidado con tocar el elevador de la ceja, porque así como puede haber una dosis a nivel del párpado, también la puede haber a nivel de la ceja. Entonces, el cuidado apropiado debería ser evitar tocar el nivel de la ceja. Entonces, siempre tomar una distancia de por lo menos 2 centímetros.
Entonces, tomando en cuenta estos dos tips, tanto para la tosis palpebral como la tosis de la ceja, pues disminuimos los riesgos y tenemos mejores resultados. Entonces, si estamos diciendo que serían como 4 puntos de inserción por lado, que en este caso nosotros, por ejemplo, tendríamos aproximadamente 2,5 unidades por cada punto. Eso significaría en total 10 unidades por lado, en total 20. Entonces, hasta el momento tendríamos 10 unidades a nivel frontal, 20 en total para las patas de gallo, que serían 30 unidades. Y las 20 unidades restantes aproximadamente corresponden a una zona muy difícil y que no solamente va a la par con la edad, porque claro, ese es el principal factor de riesgo y claro está, esa es la mayor población que viene a consulta. Pero como ya mencioné, depende mucho también de la genética, de cuánto tú gesticulas, haces la mímica, contraes los músculos. Entonces, es muy importante pues hacer el correcto examen físico del paciente porque eso ya se puede ir presentando incluso en pacientes mucho más jóvenes, antes de los 30 años. Entonces, siempre es buena la prevención porque nos va a ser más sencillo tratar con toxina botulínica estas arrugas que todavía están en dinámico y no en estático. Y bueno, no esperar ahí a tener la cicatriz de arruga que, si bien es cierto, se puede tratar muy bien con los tratamientos de medicina estética y láser, pero quizás va a ser un poco más difícil. Entonces, siempre muy importante la prevención y escoger cuál es el tratamiento más adecuado y combinar también. Recordar muy bien los rellenos dérmicos, recordar muy bien el skin booster, que de por sí la toxina botulínica no solamente nos va a ayudar a nivel muscular, a bloquear esta salida de la acetilcolina para que no se dé la contracción, para poder romper el SNAP25 de este complejo SNAR, porque ese viene a ser el núcleo de acción de la toxina botulínica. Entonces, no solamente nos va a ayudar para disminuir la contracción, sino nos va a ayudar también para la mejora de la piel. Por eso también en algunos estudios, y que se ve también en la práctica clínica, se utiliza también para tratar la rosácea, para mejorar esa vasodilatación que se da sobre todo del área malar y se han visto excelentes resultados. Entonces sí, la piel va a quedar más radiante, más uniforme, una mirada más cansada, eh, esta apertura ocular correcta, sin exageración, sin generar un efecto de que está congelada. Puede gesticular, puede hacer la mímica con normalidad, pero ya con esta prevención de que no haya una hipercontracción y terminemos con una arruga ya estática tipo cicatriz. Como mencionaba, una zona muy difícil de tratar, la zona del famoso 11, la glabela, la zona del enfado, el entrecejo. Bueno, aquí utilizamos aproximadamente 20 unidades distribuidas en 4 puntos a nivel de lo que viene a ser el músculo corrugador. Y utilizamos un punto más a nivel del procerus. El procerus es como un músculo piramidal que se encuentra en el centro, en esa unión que hay entre el hueso nasal y el área glabelar. Entonces, en total, si hablamos de toda la zona de entrecejo, serían 5 puntos. Y se utiliza aproximadamente 4 unidades por punto. En total serían 20 unidades. Y así estaríamos completando las 50 unidades utilizadas en Vistabel aproximadamente para un tercio superior. Eso sí, recordar muy bien que cada paciente es diferente, que hay pacientes que van a tener más marcadas el área frontal, las líneas horizontales van a estar muy marcadas, a veces hay asimetría ciliar, entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que le decimos al paciente, ya, vamos a tomarle la foto primero en estático, de ahí en dinámico, que eleve las cejas, después para patas de gallo, que sonría, después la zona de entrecejo, que se enfada. Entonces tener mucho cuidado porque a veces se presentan las asimetrías. De igual manera, hay pacientes que al momento en que sonríen mucho, la zona que más se le está marcando son las patas de gallo y hay otras personas que lo que más se le marca es el entrecejo.
pero siempre hay que tener mucho cuidado de no generar mayor dosificación en un área que en otra, porque ahí podríamos quizás tener resultados que no son tan óptimos y podríamos tener más riesgos adversos. Entonces, por esa razón es muy importante conocer bien la anatomía y conocer muy bien la historia clínica del paciente. También, cuando hablamos de historia clínica del paciente, siempre, importantísimo, más allá del examen físico que gesticule, ver los antecedentes familiares y patológicos. Importante, si es una mujer, estará embarazada, estará dando de lactar, y en general para cualquier persona, si tiene alguna enfermedad neuromuscular como la miastenia gravis. Entonces, si tenemos personas mayores que tienen mayor riesgo de tener algún tipo de enfermedad neuromuscular, autoinmune, por los radicales libres, por el paso del tiempo, a veces también puede haber oncogenes. Entonces, en este caso, es muy importante hacer una correcta historia clínica. Por eso es que todos estos tratamientos de estética pertenecen a la rama de la medicina estética, porque justamente el médico es el profesional más apropiado para realizar un correcto estudio, porque de esta manera disminuimos las complicaciones. Entonces siempre es importante hacer esa decisión, hacer esas preguntas en la historia clínica, porque cuando a veces se presenta algún tipo de riesgo adverso, entonces es mejor utilizar otro tipo de tratamiento. Cada paciente es diferente y por eso merece una atención personalizada. Bueno, entonces, como mencionamos, en este caso se colocan las 50 unidades aproximadamente de Vistabel, se distribuye adecuadamente según la anatomía, según la contracción, y acá es muy importante cuáles van a ser los cuidados que va a tener el paciente. En este caso, desde el momento en que estamos aplicando hasta las primeras 24 horas, muy importante no masajear el área, porque sin querer podríamos estar distribuyendo la aplicación, estas unidades, a las áreas continuas. Entonces, por más que nosotros ya hemos colocado correctamente las unidades, puede haber un riesgo, una sobredosificación en un área contigua, por ejemplo. Otro tip importante, cuidado muy importante para el paciente, por lo menos durante 3, 4 horas, el paciente debería estar sentado, debería estar con el rostro elevado, no debería echarse de repente a descansar con el celular. Si nosotros utilizamos estas 3, 4 horas, los resultados son excelentes. Otra cosa muy importante es también que el paciente sepa en qué momento va a empezar a notar el cambio. Esto es aproximadamente en 4 días, generalmente lo que se ve con Vistabel. Entonces, sí, no es como, por ejemplo, un relleno con ácido hialurónico que el paciente ve un 95%, 90-95% el excelente resultado. Como mencioné, pues hay que esperar a que disminuya el edema, quizás la rojez, pero ya se ve un 90-95%. Con una toxina botulínica hay que tener un poquito de paciencia. En este caso, el paciente lo ve a los 3, 4 días aproximadamente, empieza a notar el cambio y ya al 10.º día, incluso hasta el día 14 con Vistabel, ya podríamos hablar ya de un resultado al 100%. Entonces es importante mencionarle eso al paciente para que tenga pues la paciencia correcta, siga estos cuidados que mencioné y también recordar qué podría llegar a sentir el paciente que es normal y cuando ya se considera un efecto adverso. Entonces, en este caso hay que tomar muy en cuenta de que como de todas maneras se está realizando una punción, entonces puede haber un poco de dolor, puede dejar un área roja, quizás una leve equimosis, pero por lo demás no debería haber otro problema. Por eso es que algunos médicos estéticos nos gusta colocar como un poco de una compresa fría al momento en que nosotros vamos a realizar la aplicación de la toxina botulínica, pero depende también mucho del paciente. Hay muchos pacientes que lo toleran sin problema. Como mencioné, el frío ayuda bastante. También de repente tomar algún analgésico, tomar el paracetamol. No va a ser un procedimiento médico a nivel de los hilos tensores que le dejamos pues el antibiótico, el antiinflamatorio, a veces el corticoide, no.
Por lo demás, en la toxina botulínica no, son más que nada estos cuidados de postura que tiene que tener el paciente. Y siempre, como mencioné, el mejor aliado de la piel, el fotoprotector solar. Pero si hubiese ese dolor, como mencioné, puede tomar los analgésicos y el dolor también va a ser mínimo. Entonces, ¿en qué momento ya nos estaríamos preocupando? Y es lo que se puede ver más que nada en estos riesgos, que viene a ser la tosis de la ceja, tosis del párpado, y en este caso, pues la dificultad que hay para la apertura ocular. Como mencioné acá, lo mejor es la prevención, conocer la anatomía, no sobre dosificar, tener siempre el cuidado de 1 centímetro en la órbita, de 2 centímetros a nivel de la ceja. Entonces, si se toman esos centímetros meticulosamente, pues no va a haber ningún problema. Es la prevención correcta, la anatomía del paciente. Pero siempre es importante tomar en cuenta qué es lo que se podría hacer si es que llegara a pasar. Entonces, por ejemplo, los manuales clínicos aprobados hasta el momento, lo que se puede utilizar en la práctica clínica es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una dosis palpebral que es leve, podemos utilizar la apraclonidina de 0,5%. Esto se puede utilizar una gota cada 8 horas y podemos ver ya la mejoría casi llegando pues al mes. El efecto no es tan rápido. Pero justo un estudio muy reciente del 2023 pues nos hablaba acerca de una nueva asociación de manejo que pudiese ser colocando toxina botulínica de 0,5 unidades a 1 unidad a nivel pretarsal para poder relajar ese músculo que está beneficiando la oclusión del ojo. Entonces, de esta manera también beneficiamos a la apertura para que ya no se esté marcando tanto la dosis palpebral, y también utilizar la oximetazolina, que es un colirio tópico. Esta oximetazolina la podemos utilizar una gota en el área afectada cada 12 horas. Y la ventaja es que cuando utilizamos este manejo clínico, pues sí, el paciente tiene un mejor confort, en el sentido de que el par de horas ya está notando una apertura ocular con una duración de aproximadamente 6 a 8 horas y que la resolución total se podría ver incluso hasta menos de un mes. Entonces, claro, con estos ensayos clínicos, con estas investigaciones, nos damos cuenta que podemos tratar este tipo de complicaciones. Pero siempre lo mejor es la prevención. Entonces, tomar muy bien en cuenta la anatomía, la historia clínica del paciente. De esta manera nos damos cuenta de que no es colocar las unidades por colocar, es saber dentro de las guías clínicas aprobadas cuántas unidades se deben colocar por zona, el tipo de toxina botulínica que estamos aplicando y de esta manera hacer la disquisición correcta. Por eso es muy importante realizar el diseño en el paciente, tomarse el trabajo de que el paciente se siente, de hacer las fotos para el antes y el después, muy importante, en estático y en dinámico, colocar, como mencioné, los puntos en donde se van a aplicar las unidades y prácticamente esto, más las recomendaciones que se le deja para el paciente en general, pues con eso los resultados siempre son muy buenos y excelentes, y de esta manera disminuimos estos riesgos de los efectos adversos. Entonces, como hemos visto, la toxina botulínica es un tratamiento que siempre va a estar a la vanguardia, sobre todo para tratar estas arrugas de tercio superior dinámicas, y que nos ayuda mucho para la prevención, para evitar que se forme la arruga estática, la arruga en cicatriz, y de esta manera pues prevenimos llegar ya a tratamientos que puedan ser un poco más largos.